Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, hermanos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Siempre es un gusto, ¿verdad? Y un privilegio estar acá con ustedes en esta noche. Y seguimos en nuestro estudio de una vista panorámica de los libros, en este caso del Antiguo Testamento. En esta tarde nos toca otro libro, ¿verdad? Siguiendo la secuencia, y es el libro de Primero de Reyes. Y vamos a dirigirnos directamente a ese libro para no perder mucho tiempo. Si tienen la Biblia, vamos a ir. Yo creo que todos los que tienen la oportunidad de estar acá al frente, de enseñar, tienen un gran reto de tratar de condensar o tratar de explicarlo de una manera muy sencilla y clara un libro completo, porque hay mucha información que uno quisiera compartir, quisiera hablar, pero debido al propósito de nuestro estudio, ¿verdad? Conocer los libros, en especial de una manera panorámica, para poder al menos identificar, ok, como vimos la semana pasada con Quique, si hablan de segundo de Samuel, yo ya estoy relacionado con un personaje principal en ese libro. ¿Recuerdan cuál es? David, ¿verdad? Entonces ya nos ubicamos en la historia y ya estamos dirigiéndonos a un punto de nuestra Biblia y no estamos tan perdidos. Y ese es uno de los propósitos por los cuales estamos haciendo esto. Pero vamos a ir al libro de Primero de Reyes y vamos a tratar de aprovechar el tiempo y tratar de aprender de este libro, que es lo que el Señor nos enseña. Y recuerdan, nuestro hermano Quique la semana pasada habló algo referente a este tipo de escritura. Recuerdan, él dijo, es un tipo de escritura narrativa, es decir, empezando desde el libro desde Génesis, pero también este libro de Primero Reyes pertenece a un grupo de libros conocidos como los libros históricos. Dentro de este libro, conocido como los libros históricos, están 12 libros, arrancando desde Josué, y terminando hasta Esther. Son 12 libros que pertenecen a esta división que nosotros podemos muchas veces encontrar al comienzo de nuestra Biblia o al final, donde dice libros históricos. Y este es uno de los libros históricos que sigue la historia de Segundo de Samuel. Hay un escritor, un autor llamado Paul House, que escribió acerca de la introducción de este libro de Primero de Reyes. Y él dijo de la siguiente manera: ¿qué tipo de historia es la que nos narra o la que nos presenta Primero de Reyes? ¿Qué tipo de historia? Y él dijo de la siguiente manera: si los reyes, ven el título de Primero de Reyes, ¿verdad? Ya podemos identificarnos que es que empieza a introducir, o como vimos también en Samuel, un periodo de los reyes. Por eso vemos el libro Reyes y ya nos identificamos con los reyes que gobernaron Israel o Judá, que más adelante vamos a estar mirando. Él dice de la siguiente manera: ¿qué tipo de historia nos presenta Primero y Segundo de Reyes? Si los reyes sirven al Señor y no adoran a ídolos, entonces son reyes buenos. Si solo ofrecen sacrificio en Jerusalén, son aún mejores. Si destruyen, dice el autor, ídolos y traen renovación espiritual, reciben la completa aprobación del autor. Es decir, fallar en cualquiera de estas tres áreas conduce, dice el autor, a una catástrofe nacional. En otras palabras, ningún factor económico, ningún factor político o cualquier otro tipo de factor, dice, puede afectar tanto el destino o afectó tanto el destino de Israel como su relación con Dios. Esto hace que el autor, sigue diciendo el escritor, esto hace que el autor escriba una historia sagrada que advierte a las futuras generaciones de los israelitas que no repitan los mismos errores que vamos a ver en este libro de Reyes. Sin lugar a duda, dice el autor Paul House, esta historia es una historia teológica porque está centrada en Dios, y él hace una mención, ¿verdad? Cuando miramos el Nuevo Testamento también nos hacen advertencia, por ejemplo en 1 Corintios 10:6, Romanos 15:4, donde las cosas que se escribieron antes, haciendo referencia al Antiguo Testamento, son para nuestra
enseñanza, y eso es específicamente lo que dice Romanos 15:4. Es para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, dice, esperanza. Entonces, lo que vamos a ver en el libro de Primero de Reyes, si puedo usar esto. Okay. Ahí está el libro que vamos a mirar en esta noche. Y ¿a dónde tengo que apuntar? Arriba. Okay. El tema de este libro, de Primero de Reyes, como lo ven en el fondo, es el Reino Unido y el Reino Dividido. Algunos puntos relevantes quizá que tenemos que conocer de este libro, algunos datos. El autor de este libro es un autor desconocido, no se sabe con exactitud quién escribió este libro. Tenemos la fecha de este relato es alrededor del año 600 antes de Cristo. Es interesante. La historia de Primero de Reyes se ubica alrededor del año 971, pero el año en el que lo escribieron fue alrededor del año 600. Estamos hablando de que se registró Primero de Reyes alrededor de 400 años más o menos después de que se vivió la historia. Entonces, por eso podemos mirar ahí las fechas, alrededor del año 600 que se escribió, pero la historia como tal se llevó a cabo alrededor del año 971. Palabras claves, división, que lo vamos a ver también más adelante, y tenemos el capítulo clave, el capítulo 12, y vamos a ver más adelante también algo referente a esto. Luego tenemos ahí un poco acerca del contexto y vamos a ubicarnos en este libro Primero de Reyes. Recuerdan, desde la salida de Egipto, ¿verdad?, con Moisés de la nación de Israel hasta este punto, Primero de Reyes, han pasado alrededor de 474 años. Más o menos son 475 años desde el momento que Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto hasta este momento, hasta este punto de la historia Primero de Reyes. Otro punto interesante, cuando nosotros miramos nuestra Biblia, encontramos Primero y Segundo libro de Reyes. Originalmente era solamente un libro que se conocía como el libro de Reyes. Ahora, ¿por qué vemos esta división en nuestro libro? Es simplemente por el hecho de que para los que estaban copiando los libros, era un libro demasiado grande para poder copiarlo en pergaminos. Debido a esto, y como había un poquito más de facilidad, lo dividieron en dos secciones, Primero y Segundo libro de Reyes, pero originalmente solamente era un libro. Primero y Segundo de Reyes nos cuenta la historia unificada o la historia que antecede al libro de Segundo de Samuel. Vimos el libro de Segundo de Samuel la semana pasada. ¿Recuerdan esta imagen, verdad? Que David había unificado el reino. Primero David estuvo 7 años gobernando como rey en Hebrón solamente sobre Judá, pero luego a petición de toda la nación de Israel, David pasó a ser rey de las 12 tribus de Israel y estuvo en el reinado alrededor de 40 años. Y esta es la historia que sigue Primero de Reyes. Algo interesante también que vamos a encontrar en este libro, tanto en Primero y Segundo de Reyes, es que la historia de Reyes empieza y termina centrada en Jerusalén. Primero vamos a ver cómo Salomón viene al trono después de su padre. Vemos cómo Salomón construye el templo de Jerusalén, pero al final del libro de Segundo de Reyes, que lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver que también el libro termina enfocado en Jerusalén, pero ahora con la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios y como consecuencia la nación de Israel, en este caso Judá, es llevado al cautiverio por mano de los babilonios. Entonces, de esta manera, Reyes nos cuenta la historia de cómo Salomón subió al trono y también cómo la nación como tal se dividió en dos. Solamente para recordar, Primero de Reyes, vamos a ubicarnos un poco
¿de quién está hablando Primero de Reyes? Es del tercer rey de Israel, en este caso Salomón. Recuerdan, Primero de Samuel, el enfoque de alguna forma está en el primer rey, ¿verdad?, de Israel, que es Saúl. Segundo libro de Samuel está enfocado en David, y primer libro de Reyes está enfocado en Salomón, que es el hijo de David. Es interesante, lo que vamos a ver también en Reyes es que el autor narra esta historia de una manera selectiva. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, el autor coge ciertos eventos o ciertos reyes y le da más énfasis. Es decir, el autor no ocupa el mismo tiempo o no invierte redactando el mismo tiempo para todos los eventos o para todos los reyes de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el autor resalte ciertos temas que vamos a ver o resalte a ciertos autores dentro de este libro? ¿Cuál es el propósito que el autor tenía? Obviamente, si él resalta ciertos eventos en especial, es decir, eso significa que el autor quería comunicar o tenía algo en mente y quería que los que leen esta carta, recuerden, este libro fue escrito 400 años después de esta historia. Él quería que los que van a leer este libro entiendan cuál es el propósito por la que el autor, un autor desconocido, les escribía esta carta. El autor no puso énfasis en los reyes, en ciertos reyes, ni tampoco en ciertos eventos porque simplemente quiso hablar de ese tema y no de otro tema, no. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, más adelante vamos a ver de un rey, el rey de Israel, que se llamaba Omri. Según la historia secular, este rey Omri tuvo un reinado muy exitoso y dice un autor que el reinado de Omri fue un reinado que tuvo gran prosperidad, ya que él hizo una alianza con el rey Tiro mediante el matrimonio de su hijo Acab, que vamos a ver más adelante, con Jezabel. Ese nombre es conocido, ¿verdad? Con Jezabel. Y él formó una alianza triple de Israel, Judá y Tiro. Y en la historia secular este rey Omri es un rey muy conocido. Pero el autor de este libro, a un personaje tan importante para la historia secular, solamente le dedica 8 versículos. No le pone mucha importancia. Pero a su hijo Acab, que para la historia secular no fue un rey tan famoso o no fue un rey tan impactante como lo fue su padre, el autor le dedica 5 capítulos para hablar de este rey Acab. Ahora, ¿por qué le dedicó tanto tiempo a Acab y no le dedicó tanto tiempo a su padre Omri? Recuerdan, el autor quería comunicar algo, quería que los lectores entendieran algo. Y lo que tenía, o lo que estaba en la mente del autor era, ¿cuál fue el impacto que tuvieron los reyes en la vida espiritual o en la vida religiosa de la nación? ¿Cuál fue el impacto que tuvieron los reyes en la vida espiritual o en la vida religiosa de la nación? Y si nosotros vemos la historia de Acab, ¿verdad? Acab instituyó la adoración a Baal, ¿verdad? De alguna forma motivado o impulsado por su esposa Jezabel. Y vamos a ver en la historia o en el relato de Reyes que Acab fue uno de los peores reyes, por decirlo así, del reino del norte de Israel, que hizo que la nación de Israel pecara de una manera desenfrenada contra Dios. En otras palabras, Acab hizo que la nación de Israel se alejara aún más de Dios. Por eso el autor pone énfasis en Acab, porque uno de los propósitos del autor es comunicar el impacto que tuvieron los reyes, porque los reyes eran responsables de cuidar o de alguna forma de velar por la vida espiritual de la nación. Por eso es que vamos a ver más adelante cuando cuando lleguemos ya en Reyes a Acab, cómo el reinado de Acab, ¿verdad? Él adoró prácticamente e impulsó que la nación de Israel adorara a Baal y no a Dios. Por eso vemos
el propósito, y prácticamente el propósito está resumido en esta pregunta. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron los reyes en la adoración de Israel o de la nación como tal hacia Dios? Y con esto en mente vamos a ir al bosquejo de este libro. Y el bosquejo es sencillo. ¿Cuántos capítulos tiene Primero de Reyes? Tiene 22 capítulos. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 11 lo que nos muestra es el reino unido, y la segunda parte del capítulo 12 al capítulo 22 nos muestra el reino dividido. Es decir, el bosquejo es reino unido y reino dividido. Es fácil de memorizar o es fácil de aprender. Vamos a desarrollar este punto, el primer punto, el reino unido. En esta sección vamos a mirar rápidamente 4 eventos o 4 situaciones de esta primera sección. Y la primera es Salomón, ¿verdad? Sucede a su padre David. Y esto lo vemos en el capítulo 1 y capítulo 2. Es decir, capítulo 1 y capítulo 2 de Reyes nos cuenta la historia o nos relata la historia o los últimos días de David. Nos relata la muerte de David específicamente en el capítulo 2, versículo 10, y cómo Salomón, su hijo, es proclamado rey de Israel. Miren el capítulo 2, versículo 10 de Primero de Reyes. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó, dice, Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Lo que vemos acá, ¿verdad? Como datos principales, vemos la muerte de David, vemos que Salomón es proclamado el nuevo rey de Israel sobre la nación unida, y también vemos cómo Salomón afirma su reino, y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 13. Pero algo interesante que pasó en esta primera sección, en los 2 primeros capítulos, es que de alguna forma David cometió un error, si podemos llamarlo así. ¿Por qué? Porque él no proclamó de una manera pública quién iba a ser el nuevo rey de Israel. Él ya había prometido a su esposa Betsabé que su hijo Salomón iba a reemplazarlo en el trono, pero al no haber una proclamación pública, uno de sus hijos, su cuarto hijo Adonías, quiso, ¿verdad? Hizo una revuelta, se armó de gente y él quiso usurpar y subir al trono. Y esto es como consecuencia de que David no había proclamado públicamente quién iba a ser el nuevo rey de Israel. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 13, vemos cómo después de esto Salomón ya afirma su reino. Dice, entonces Adonías, hijo de Agid, ¿verdad? Vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, es en paz. Y la historia que nos relata, ¿verdad? Vemos cómo de alguna forma la petición de Adonías hizo que produjera prácticamente su muerte. Y frente a esto, Salomón toma la decisión de matar a su hermano Adonías y de esa manera afirmar su reino. Luego, vemos también en esta sección las últimas palabras de David, su padre, a Salomón, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y miren las últimas palabras que David le dijo a Salomón, capítulo 2, versículo 3 y 4. Guarda, dice, los preceptos de Jehová Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que afirme, dice Jehová, el versículo 4, para que afirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y lo que David, ¿verdad? Las últimas palabras de David es simplemente un llamado a que Salomón permanezca fiel
a los pactos de Dios. No solamente a los pactos de Dios, sino que permanezca fiel al único Dios verdadero. Pero vamos a ver más adelante que lamentablemente esto no sucedió así. El guardar la palabra de Dios, el guardar los pactos y ser fiel a Dios, dice el versículo 3 y 4, iba a traer de alguna forma éxito, si podemos llamarlo así, al reinado de Salomón. Pero lamentablemente no fue así. La segunda sección de esta primera parte es el capítulo 3 y capítulo 4, que también es conocido, ¿verdad?, por este evento en específico, donde Salomón pide sabiduría a Dios. Y quizá este es el momento más brillante, si podemos llamarlo así, en la vida de Salomón. Miren el capítulo 3, versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, estas son las palabras de Salomón, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede, dice, contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que dice, demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, el versículo 12 dice, he hecho conforme a tus palabras. Al inicio del capítulo 3 hay una frase que resalta en el capítulo 3, versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová. El versículo 6, vemos cómo Salomón exalta la misericordia de Dios, capítulo 3, y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. La idea de esta palabra misericordia a la que se refiere Salomón es la fidelidad de Dios a su pacto, y así es como lo veía Salomón, y es por eso que dice, Salomón consideraba el hecho de que él estaba en lugar de su padre, en el trono de Israel, era por la fidelidad de Dios a sus pactos, a sus promesas. Y prácticamente Salomón resalta o recalca este atributo de Dios, la misericordia de Dios. Vemos en el capítulo 4, versículos 20 y 21, que Dios bendijo de una manera extraordinaria la vida de Salomón. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 20. Judá e Israel, que eran una sola nación, eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. El versículo 21 dice, y Salomón enseñoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. El capítulo 4, versículos 31 y 32, miren lo que dice. Aún fue, dice, más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido, dice, entre todas las naciones alrededor. Y ahora el versículo 13, miren, y compuso 3,000 proverbios y sus cantos fueron 5,000. Es decir, el versículo 3 y el versículo 4 nos muestra de alguna forma la cumbre del rey Salomón, ¿verdad? No había otro hombre como él. Dios le bendijo a Salomón de una manera extraordinaria. Vemos el versículo 3, capítulo 3, verso 3, ¿verdad? Que Salomón amó a Jehová y guardó sus mandamientos. El versículo 25 del capítulo 4, miren, dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, dice, todos los días de Salomón. Es decir, en el tiempo de Salomón no había guerra, había mucha prosperidad económica y espiritual.
Y tal parece que tanto el rey como la nación estaban, ¿verdad?, en un auge espiritual, haciendo las cosas agradables delante de Dios y recibiendo las bendiciones que Dios les había prometido si ellos guardaban el pacto. En el capítulo 5 y 9, la tercera sección, vemos la construcción del templo. Y vamos a ver que el autor dedica otra vez 4 capítulos para explicarnos a detalle sobre la construcción del templo. 4 capítulos, eso significa que el autor quiere que los lectores pongan mucha atención a esta parte de este libro, específicamente a la construcción del templo. Es decir, el autor quería enfatizar acá, en estos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 9, que la verdadera adoración estaba centrada y debía ser centrada en Dios. Por eso el autor dedica 4 capítulos para especificar a detalle la construcción del templo y cómo posteriormente, ¿verdad? Salomón, ¿cómo se dice esta palabra? Inauguró el templo. Miren lo que dice el capítulo 5 y el capítulo 9. Y si nosotros ponemos un poquito más de énfasis en estos capítulos, vamos a ver que este quizá fue el momento más importante en la nación de Israel, y porque aquí vemos, como les dije anteriormente, cómo tanto el rey como la nación de Israel estaban centrados en Dios. Había una adoración correcta, una adoración buena, y nunca más vamos a ver desde este punto en adelante a la nación de Israel ni al rey como un todo. Es decir, nunca vamos a ver, como lo vemos aquí, la vida espiritual de Israel en todo un auge, caminando correctamente. Desde este punto en adelante nunca más vamos a ver a la nación de Israel conduciéndose correctamente o adorando al Dios verdadero como lo estaban haciendo en estos capítulos. Y por eso quizá este es el momento más importante de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en paz, tenían prosperidad y quizá todos estaban totalmente dedicados a alabar y adorar al único Dios verdadero. Y esto lo vemos, este auge espiritual lo vemos aún en la oración que Salomón declara en el capítulo 8, versículo 22. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido, dice, a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo que lo dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido. ¿Cómo sucede en este día? Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. El versículo 54 y 56 del capítulo 8 también recalcan o afirman cómo estaba la situación espiritual de la nación de Israel. Cuando acabó, dice Salomón, de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, que empieza prácticamente todo el capítulo 8, se levantó, dice, de estar de rodilla delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna, miren cómo termina Salomón, ninguna palabra dice de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salomón pudo experimentar la fidelidad de Dios a su palabra, que él fue fiel en cumplir lo que había prometido a Moisés, inclusive a su padre, y él lo estaba experimentando y viendo en carne propia. Y por eso Salomón termina con estas palabras, que es parte de su oración. ¿Por qué era tan importante el templo que se construyó allí en Jerusalén? Porque allí, ¿verdad?, iba a morar Dios mismo.
la presencia de Dios iba a estar en el templo. Y es interesante, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, miren lo que nos dice. Y cuando los sacerdotes, ¿verdad? El versículo 10 dice, salieron del santuario, la nube, dice, llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La nube era un símbolo visible, si podemos decirlo así, de la presencia misma de Dios. Es decir, Dios estaba aprobando esta construcción, el templo allí en Jerusalén, y de alguna forma Salomón reconoció, en estas palabras que vimos, que la presencia de Dios en el templo era una manifestación de su gracia con su pueblo. La presencia de Dios en el templo, y Salomón reconoció eso, que era una manifestación de gracia de Dios para con su pueblo o para con su nación Israel. Dios iba a morar, la presencia misma de Dios iba a morar en el templo, es decir, iba a estar con su pueblo. Pero llegamos a la última sección de esta parte, el capítulo 10 y el capítulo 11, y vamos a ver prácticamente un contraste diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que es el fracaso espiritual de Salomón. Y sin lugar a dudas, Salomón tiene un final triste cuando parecía, ¿verdad?, que las cosas iban muy bien. El capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente. Perdón, el capítulo 11, versículo 6, miren lo que dice. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y esta frase, vamos a ver que se repite a lo largo de este libro, tanto el primer libro como el segundo libro de Reyes. Y esta frase, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, no solamente describe la acción, ¿verdad?, sino también la actitud. Es decir, en otras palabras, no tuvieron temor de Dios, no tuvieron temor en guardar sus promesas, no tuvieron temor en guardar o en cumplir o en obedecer las cosas que Dios había demandado que no lo hicieran. Y vemos cómo el reino unido, hasta este punto, el reino que David había unificado, se va desmoronando, y cómo prácticamente Salomón hizo todo lo contrario a lo que Dios le había demandado, o lo que Dios había demandado a los reyes. Y es interesante, en Deuteronomio 17:14 da algunas instrucciones para los reyes, y hay 3 instrucciones específicas. En el capítulo 17, versículo 16 dice, no aumentarás de caballos, porque eso hacía, ¿verdad?, o era la base del poderío militar. Y obviamente Dios quería que la nación de Israel dependiera completamente en él. También nos dice en Deuteronomio 17:17, no tomarás, dice, muchas mujeres para que su corazón o para que tu corazón no se desvíe. Y la tercera instrucción que dio Deuteronomio, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, dice, no harás riquezas, es decir, no te harás ni de oro ni de plata. Estas eran demandas que Dios había establecido para los reyes. Y vemos que Salomón hizo todo lo contrario. El capítulo 10, versículo 28, dice de la siguiente manera, y traían, dice, de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes, ¿verdad?, del rey compraba caballos y lienzos. Y vemos cómo Salomón se hizo de un ejército poderoso. Algo más que Salomón hizo en el capítulo 11, versículo 1 y 4 específicamente. Miren lo que dice, pero el rey Salomón, dice, amó
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. El versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No solamente eso, sino que también vemos más adelante en los relatos del capítulo 11 que él se hizo de mucha riqueza y de mucha fama. El versículo 5 y el versículo 7 nos dicen prácticamente que Salomón se volvió en un idólatra. Porque Salomón, dice, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Debido a que él no guardó los mandamientos del Señor, no prestó atención a la palabra que Dios le había mandado que no hagas, vemos cómo el Reino Unido y vemos cómo la vida espiritual de Salomón viene en declive. Su corazón se había alejado de Dios. Dios le había dicho claramente que no se hagan o no tomen muchas mujeres. ¿Por qué? Porque van a desviar su corazón. Y David no escuchó. Y como consecuencia de su desobediencia, recuerdan el propósito del libro, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo Salomón en la vida religiosa o espiritual de su nación? Completamente un impacto negativo, un impacto malo. ¿Qué lección nosotros podemos aprender hasta este punto con la historia de Salomón? ¿Qué lección podemos aplicar para nosotros? Entendemos, ¿verdad?, cuál fue el fracaso o qué es lo que llevó que Salomón terminara sus últimos días prácticamente adorando a ídolos. Su corazón ya no era perfecto como lo era al principio, y mucho menos como su padre David. Cuando vemos en las Escrituras y cuando Dios dice no, ¿verdad?, a algo, es no. Y Dios no dice no porque quiere molestarnos o porque quiere fastidiarnos o porque quiere lo peor para nosotros, no. Porque Dios sabe qué cosas van a hacer que nosotros nos alejemos de Dios, porque Dios sabe perfectamente qué cosas nos va a traer más al mundo, en este caso, y nos van a alejar de Dios. Por eso Dios es claro en decir no, porque Él es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que Salomón. Pero muchas veces nosotros empezamos a cuestionar, ¿verdad? Cuando Dios dice no, decimos, pero yo creo que no es tan malo que yo haga esto, y empezamos a desobedecer la palabra de Dios cuando Él dijo que no. Empezamos a ceder, ¿verdad? Y quizá que el pecado gane terreno en nuestras vidas, y cuando nos damos cuenta, ya el pecado nos ha alejado completamente de Dios, nos ha apartado de la comunión con Él, como lo hizo con Salomón. Y no es que nos enfriamos de la noche a la mañana, no. Nos enfriamos y nos alejamos de Dios es de a poquito, cuando empezamos a permitir o a negociar ciertos principios bíblicos, ¿verdad?, que Dios rotundamente dice no. Dios es santo, ¿verdad?, y Dios demanda santidad, pero cuando empezamos a permitir ciertos pecados en nuestras vidas, estamos desobedeciendo a la ley de Dios. Recuerden que el escritor de esta carta escribió para las generaciones posteriores de los israelitas. ¿Para qué?
para que ellos lean, conozcan la historia, pero para que ellos no cometan los mismos errores que vemos relatado en este libro. E igual para nosotros. Nosotros no somos más sabios que Dios, pero, ¿verdad?, muchas veces pensamos que somos más sabios que Dios y pensamos que podemos hacer esto cuando Dios dice no, y empezamos a negociar y terminamos alejándonos de Dios, terminamos desobedeciendo, terminamos menospreciando la palabra de Dios, su palabra, y no solamente su palabra, sino también a Dios. Por eso, hermanos, qué tan importante es para nosotros escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Escuchar la palabra de Dios y prestar atención a los mandatos que Él nos dice. Otra vez, Él no nos da mandatos y Él no nos pone a nosotros cargas que nosotros no podemos llevar, o porque quiere arruinarnos la vida, o porque quiere fastidiarnos, o porque quiere vernos caídos o derrotados. No. Él quería que su nación sea una nación próspera espiritualmente, que sea una nación que sea luz, ¿verdad?, para las demás naciones que no conocían al Señor. Pero a causa del pecado de Salomón, ¿y cuál es el impacto que él tuvo en la vida espiritual de la nación? Llevó a que su nación también se vuelva a la idolatría. Y es así que pasamos a la segunda parte de este libro, o a la segunda división: el reino dividido. Tanto el capítulo 12 hasta el capítulo 22 nos relatan cuál fue la causa, cuál fue la razón por la que el reino de Israel se dividió. Desde el punto de vista de la historia, y desde este punto en adelante, vamos a ver que Israel como tal, como el Reino Unido, desaparece completamente. Y ahora, si podemos ver en la imagen, pueden ver la imagen, ¿verdad? Hay dos colores diferentes, uno que está arriba y otro que está abajo, ¿ya? El de arriba es norte y el de abajo es sur. Y eso nos muestra cómo después del pecado de Salomón, y como juicio, como castigo por la desobediencia, Dios castigó a la nación de Israel y la nación se dividió en dos reinos. Y desde este punto en la historia vamos a aprender a identificar esos dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que es Israel, y más adelante su capital llegó a ser Samaria, y el reino del sur, que es Judá, y su capital, que es Jerusalén. Si podemos más o menos identificarnos. Entonces, el reino del norte es Israel, con su capital, que vino a ser su ciudad más importante, Samaria, y el reino del sur, que es Judá, con su capital, o la ciudad más importante, que es Jerusalén. ¿Recuerdan cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus de Israel? 12. Eso significa que en el reino del norte, Israel, habían 10 tribus, y en el reino del sur, Judá, solamente se quedó dos de las 12 tribus de Israel. Ahí está el Reino Unido, ¿verdad? Como lo vimos en una imagen anteriormente, donde tanto David como Salomón tuvieron la dicha de gobernar. Pero desde este punto en adelante vamos a ver dos historias diferentes: el Reino Unido, el reino del norte Israel con su capital Samaria, y el reino del sur Judá con su capital. Ahora, ¿recuerdan la promesa que Dios le había hecho a David, verdad? Que nunca iba a faltar un hombre de su descendencia que iba a estar en el trono. Es decir, Dios iba a preservar el linaje de David. ¿Para qué? ¿Recuerdan la promesa que encontramos en 2 Samuel que vimos la semana pasada? Porque de la descendencia o del linaje de David iba a venir el Mesías, Cristo. ¿Con cuál de estas naciones,
con cuál de esta nación, de las dos naciones que ahora los vamos a identificar como Israel y Judá, Dios preservó y guardó su promesa. ¿Quién fue el primer rey de Israel al norte? Y eso lo vamos a ver. Vamos al capítulo 12, que empieza la nueva sección de esta parte, capítulo 12. El capítulo 11 termina ya con la muerte de Salomón, y aquí vamos a ver que aparece el hijo de Salomón. El nombre del hijo de Salomón es Roboam. Cuando Roboam, es decir, el hijo de Salomón, subió al trono, había un siervo de Salomón, el padre de Roboam, que se llamaba Jeroboam, ¿verdad? Roboam y Jeroboam. El capítulo 12 en adelante específicamente nos relata esta historia. Salomón había puesto mucha carga de impuestos a la nación de Israel. Cuando murió Salomón y cuando su hijo Roboam estaba en el trono, la nación de Israel vino, guiados o dirigidos por Jeroboam, para hacerle una petición a Roboam, que le disminuyeran la carga, y la condición era que si él disminuía la carga de los impuestos, la nación de Israel le iba a servir o le iba a seguir sirviendo a Roboam. Pero vemos, ¿verdad?, la triste historia de Roboam, que él prácticamente desechó el consejo de los sabios o de los ancianos, y como consecuencia la nación de Israel declaró que Roboam ya no era su rey, y ahora pusieron a Jeroboam, el siervo de Salomón, como el nuevo rey de Israel. Eso significa que el primer rey del reino del norte de Israel era Jeroboam, y en el sur el primer rey del reino ya dividido era Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, la nación del sur, Judá, era con la que Dios iba a mantener su promesa, su pacto de que de su linaje, ¿verdad?, iba a venir el Mesías. El año más o menos en el que se dividió este reino es en el año 931 antes de Cristo. 931, es decir, más o menos 40 años después de que Salomón subió al trono, es en el año 971, hasta el año 931 hay 40 años del reinado de Salomón. Y otro dato interesante, Saúl, David y Salomón, cada uno de ellos gobernaron 40 años. Salomón gobernó 40 años, David gobernó 40 años y Salomón gobernó 40 años sobre Israel. Recuerden, ¿cuál era la causa por la que el reino se dividió? Fue el pecado de Salomón. El pecado de Salomón, ¿verdad?, hizo que el reino, o Dios juzgó para que el reino se dividiera, y eso lo vemos en el capítulo 11, versículos 11 y 13, donde el autor relata la causa por la que se dividió el reino. Aunque el reino se dividió, ¿verdad?, Jerusalén, ¿recuerdan cuál es la capital de Judá? Es Jerusalén, y el templo estaba en Jerusalén. Eso significaba que aún la adoración de la nación de Israel, tanto del norte como del sur, a pesar que se habían dividido, estaba centrada en Jerusalén, porque allí estaba el templo. Pero Jeroboam, el rey del norte, dijo, bueno, si la nación, las 10 tribus de Israel que se dividieron, siguen yendo a Jerusalén para adorar, quizá llegue un punto en el que ellos se vuelvan contra mí, me maten, y yo no quiero eso. ¿Y qué es lo que hizo Jeroboam? Puso 2 ídolos en el reino del norte, uno al norte de Israel y uno al sur, que estaba prácticamente casi a la frontera con el reino del sur, que es Judá. ¿Para qué? Para que ya la nación de Israel no vaya a Jerusalén a adorar al Dios verdadero, sino adore a los ídolos. Pero en
en el corazón, vamos a decirlo así, de Jeroboam, o cómo la nación veía a esos ídolos, no era tan malo, porque decían, bueno, no podemos adorar a Dios en Jerusalén, pero podemos adorar a Dios en este lugar. Y vamos a ver una palabra que resalta más de 20 veces, o al menos 20 veces, acerca de Jeroboam, el rey del norte. Él hizo, y esta es la frase, él hizo pecar a Israel. Él hizo pecar a Israel. Ahora, desde el capítulo 15 en adelante, vamos a ver una serie de reyes que vienen después de Roboam, rey del sur, y después de Jeroboam. Ahora, recuerdan el propósito del libro, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvieron los reyes en la vida espiritual de Israel? Y algunas cosas que considerar para introducirnos en los reyes que vienen. Estos reyes, ¿adoraban al Dios verdadero? 1. 2. ¿Libraron a Israel de la idolatría o la promovían? 3. ¿Fueron fieles al pacto de Dios o fueron injustos y corruptos? Otra vez, ¿adoraban al Dios verdadero o no? ¿Libraron a Israel de la idolatría o la promovieron? Y 3, ¿fueron fieles al pacto de Dios o no? Y de acuerdo a estos 3 aspectos del propósito del libro, el autor nos cuenta y nos relata la historia de los reyes que vienen a continuación. Recuerdan, Reyes era un libro unificado. En toda la historia, tanto en el primer y segundo libro de Reyes, en el reino del norte hay alrededor de 20 reyes. De los 20 reyes, ¿quiénes tuvieron esta calificación? ¿Adoraban al Dios verdadero? ¿Libraron a Israel de la idolatría? ¿Fueron fieles al pacto de Dios? No. En el reino del norte, de los 20 reyes, 0 tuvieron una calificación buena. En cambio, en el reino del sur, que también tuvo alrededor de 20 reyes, solamente 8 de los 20 reyes tuvieron una calificación buena. Es decir, los 12 reyes no adoraron a Dios, no libraron a Israel de la idolatría y tampoco fueron fieles al pacto de Dios. El capítulo 12, versículos 30 nos relata Jeroboam, la historia de Jeroboam, del primer rey de Israel, el reino del norte. Y miren lo que dice el versículo 30. Y esto fue causa, dice, de pecado, es decir, que Jeroboam instituyera o pusiera 2 ídolos. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba, dice, a adorar delante de uno hasta Dan. Y vemos, dice, hizo también lugares altos, hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego vamos a ver una lista de reyes en el reino del norte. Primero de Reyes solamente nos relata la historia de 8 reyes en el norte, empezando desde Jeroboam, Nadab, que era su hijo. Vemos Baasa, Ela, Zimri, Omri, Acab y Ocosías. Prácticamente en el reino del norte lo que se daba y lo que vemos en el relato de Reyes es golpes de estado. Golpes de estado, por ejemplo, Zimri, uno de los reyes del norte, conspiró contra su amo Ela, y es la manera en la que él subió al trono de Israel. En el reino del sur, primero de Reyes solamente nos cuenta la historia de 4 reyes, incluido Roboam. Vemos a Roboam, vemos a Abiam, vemos a Asa y vemos a Josafat. Es decir, todos estos eran descendientes del linaje de David. De estos 4 reyes, Roboam, Abiam, Asa y Josafat, solamente 2 hasta este punto tuvieron una calificación correcta. ¿Y quiénes fueron estos? Fueron Asa y Josafat.
En el capítulo 15, versículo 1, habla acerca de Abiam, el hijo de Roboam. Dice, anduvo en los pecados de su padre, Jeroboam, y no fue su corazón perfecto. Y vemos y aún la fidelidad de Dios a sus promesas, porque después de Abiam viene su hijo Asa, y Dios describe, o el escritor describe, dice, hizo lo recto en el capítulo 15, versículo 11 y 12, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, al igual que Josafat en el capítulo 22, versículo 43, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Asa tuvo un reinado alrededor de 41 años y Josafat reinó 25 años en el reino del sur, que es Judá. Casi todos los reyes, ¿verdad? Casi todos los reyes hasta este punto, solamente 2 de los reyes del reino dividido, ya del reino tanto de Israel como Judá, tuvieron un impacto positivo. El resto tuvo un impacto negativo en la nación de Israel. Y esto es porque, recuerdan, Dios demandaba y requería obediencia, ¿verdad?, de parte de los reyes. Porque los reyes eran los encargados de guiar o de velar por la vida espiritual de la nación como tal. Pero vemos esa frase que se repite tanto en los reyes de Israel como de Judá: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Debido al fracaso de los reyes en cumplir y en obedecer la ley de Dios, otro de los propósitos de este libro de Primero de Reyes es introducir la tarea o la labor de los profetas. Es decir, vamos a ver en el libro de Reyes que Dios introduce profetas. ¿Para qué? No solamente para confrontar el pecado de los reyes, sino también para confrontar el pecado de la nación de Israel y de alguna forma hacer que la nación, tanto el rey como el pueblo, regresen a Dios. En otras palabras, los profetas eran los guardianes de la ley, comisionados por Dios para buscar que la nación de Israel regrese hacia Dios. En otras palabras, los profetas condenaban la injusticia, condenaban la idolatría, condenaban el pecado, condenaban la desobediencia abierta de los reyes hacia los mandamientos de Dios. Y es por eso que Dios envió prácticamente un profeta para cada rey. Y el profeta más prominente de este libro es Elías. Ahí está. Y es interesante, Elías es un profeta del reino del norte, de Israel, con su capital Samaria, al igual que su sucesor, ¿verdad? Su discípulo Eliseo, que lo relata acá en Primero de Reyes, pero habla más detalladamente en el segundo libro de Reyes. ¿Cuál fue el ministerio de Elías? Elías profetizó en el tiempo de Acab. ¿Recuerdan el tiempo de Acab? El autor dirige alrededor de 5 capítulos para mencionar la historia de Acab. Y vemos cómo Elías, el evento más conocido de Elías quizás sea, ¿verdad?, cuando él se enfrenta a los 450 profetas de Baal y cómo prácticamente tiene una victoria frente a ellos, y el pueblo de alguna forma se arrepiente y claman a Dios después de que Elías tuvo esta victoria. Y hermanos, esta victoria en un mundo tan caído de idolatría, de paganismo, ¿verdad?, había una lucecita. Pero rápidamente, vamos a ver en la historia, que rápidamente la nación de Israel se olvidó de esto y nuevamente se entregaron a la idolatría. Volvieron prácticamente a la idolatría. El corazón de la nación se había alejado de Dios completamente, y vemos en Primeros Reyes, finalmente Dios bendice, ¿verdad? Después de 3 años y medio de sequía por la oración de Elías, y por la oración de Elías, Dios envía lluvia a la nación de Israel, y la nación de Israel no reconoce la mano de Dios, no reconoce la obra de Dios por la dureza de su corazón. Y vemos en el capítulo 19 la huida de Elías de Jezabel, la esposa de Acab. El Señor
recordó su promesa, ¿verdad? La promesa que había hecho con David, y cómo Dios cumplió su promesa al mantener en el reino de Judá, en el reino del sur, esta promesa de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y es un acto de gracia que debido al pecado de Salomón Dios no haya exterminado o no haya quitado, ¿verdad?, la promesa que le hizo a David. Y podemos ver cómo Dios es fiel a su palabra. Y algo característico del carácter de Dios que vemos en este libro, Primero de Reyes, es que el Señor Dios es visto en este libro como un Dios fiel. Y no solamente un Dios fiel, sino también un Dios que es digno de confianza. Es decir, lo que Él dice lo va a cumplir. ¿Qué lección podemos sacar de esta última parte o de esta sección para nosotros? Recuerdan la división del reino. Y detrás de esto, ¿verdad? Obviamente podemos ver la obra de Satanás en la nación como tal. Causó la división para de alguna forma romper o distorsionar, se puede decir así, los propósitos o los planes de Dios. Pero como vemos, Dios en su verdad, como Dios mantiene su promesa, su palabra. Y recuerdan el Nuevo Testamento, específicamente en Efesios, nos recuerda algo acerca de la unidad, ¿verdad? Y aplicando para la iglesia en sí. Solícitos dicen guardar la unidad de la iglesia. Solícitos, es decir, necesitamos guardar la unidad de la iglesia. En otras palabras, para guardar la unidad de la iglesia necesitamos obedecer su palabra, prestar atención a su palabra. ¿Para qué? Porque detrás de toda división, si podemos llamarlo así, está obrando Satanás. Y obviamente la iglesia, como la nación de Israel estaba bajo ataque por Satanás, la iglesia también está en ataque en nuestros días por Satanás. Y necesitamos prestar atención a su palabra, necesitamos prestar atención a lo que Dios nos dice. Entonces, cuando pensemos en Primero de Reyes, vamos a pensar en Salomón. Y si podemos pensar en otro detalle más, también pensamos en el reino dividido, ¿verdad? Y desde este punto, hermanos, en adelante, ya vamos a mirar la historia como dos reinos diferentes. El reino del norte y el reino del sur. Esperamos, hermanos, que este tiempo haya sido de mucha bendición, que hayamos aprendido algo de este libro, no solamente quizá como algo de la historia, sino también algo que podamos aplicar para nuestra vida al ver estos ejemplos que el autor de este libro nos presenta. Vamos a orar para poder terminar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Primero de Reyes, gracias porque tú nos enseñas y aún esta historia es para que nosotros lo tomemos como enseñanza y como lección para no cometer los mismos pecados o los mismos errores que ellos cometieron. Te pedimos que nos des sabiduría, nos fortalezcas para seguir honrándote, para prestar atención a tu palabra, para prestar oído a tu palabra y obedecerla, Padre. Ayúdanos a no solamente escuchar tu palabra, sino realmente obedecerla. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, fiel a tus promesas, fiel a tus pactos, y que podemos confiar en tu palabra porque tú eres alguien digno de confianza. Gracias por todo, te estamos muy agradecidos y siempre encomendamos nuestras vidas delante de tu presencia. Orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.